Vamos a ir a Mateo, en el capítulo 8, versículo 1. Mateo 8, 1. Esta es la palabra de Dios. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí, vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora. Esta es una porción muy conocida en la palabra de Dios y inicia este milagro que el Señor Jesucristo va a hacer a este hombre leproso. Inicia una serie de milagros entre el capítulo 8 y capítulo 9. 8 y 9 de Mateo, vamos a ver el poder de Jesús, el poder del Señor Jesucristo en sanar. Muchos concuerdan en que esta sección de Mateo, capítulo 8 y 9, son las credenciales del Rey. El Rey tiene poder para salvar. No hay otro que tenga este poder. Él es el Mesías, el Señor Jesús. Él va a sanar al leproso, Él va a dar vida a los muertos, Él va a calmar la tempestad, Él va a sanar al endemoniado, Él va a dar vida y va a detener la mujer con flujo de sangre. El Señor tiene poder para controlar los elementos físicos y naturales. El Señor tiene poder. Hay poder en Jesús. Y esto es algo tremendo en la palabra de Dios. El mensaje central del Evangelio es el poder de Jesús para salvar. Y este es el mensaje en esta noche. No hay otro mensaje. No hay otro tema tan sublime. No hay otro tema mayor que el amor y el poder del Señor Jesucristo. Muy bien. Vamos a ver qué pasa aquí en esta sección. Estos solo 4 versículos de la palabra de Dios. Solo 4. Nada más. En el versículo 1 vamos a ver la popularidad del Señor Jesucristo. Miren ustedes lo que dice la palabra de Dios. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. En estos momentos el Señor está iniciando su ministerio. Es el Señor Jesús, es el predicador más, goza de gran popularidad en Palestina. Todo el mundo quiere seguir al Señor. Todo el mundo quiere recibir el milagro de Él, poder de Él, porque poder sale de Él para salvar, para sanar y salvar. La palabra de Dios dice aquí que grandes multitudes le seguían. Grandes multitudes con una gran necesidad de salvación, con enfermos, leprosos, grandes multitudes seguían al Señor. Y la palabra de Dios dice aquí, y un leproso se postró ante él. Miren el tremendo contraste entre el versículo 1, mucha gente, pero en el versículo 2 tenemos un leproso. Mucha gente. Entonces Mateo, el escritor de este evangelio, se focaliza en lo que sucedió a un hombre, a un leproso. Dice aquí la palabra de Dios que vino. Este leproso vino a Jesús. Que se habrá escuchado del Señor Jesucristo. Que se habrá escuchado de su poder, de su gracia. Vino al Señor Jesús, un leproso. Quisiera introducirlo a algo muy importante para entender el contexto de lo que está ocurriendo aquí. Lepra, en esos días, era una enfermedad, era de las enfermedades más graves. No tan solo tenía una connotación física, también una connotación espiritual. Al que tenía la lepra, se le consideraba inmundo. Inmundo significaba que no podía participar en el culto de Dios. Este hombre no podía ir a la sinagoga, el lugar de reunión en ese momento para escuchar la palabra. No había un sacerdote que estuviera cerca de él. La palabra de Dios dice que él tenía que vivir en lugares apartados, en lugares solitarios. Tenía que rasgar sus vestidos, tenía que poner un bozal en su boca, tenía que gritar en todo lugar, inmundo, inmundo. Si alguien se aproximaba acerca de un leproso, tenía que escuchar la voz del leproso para alejarse inmediatamente de él. La vida de este hombre era
triste, era literalmente un muerto en vida. La lepra que abarcaba todo su cuerpo. Otro evangelista dice que él estaba lleno de lepra. Estaba en el punto final de la enfermedad probablemente. Estaba a punto de morir. La lepra. La lepra no respeta sociedad, no respeta clase social. Cualquiera puede quedar enfermo, cualquiera está expuesto a la enfermedad. La lepra ataca los miembros del cuerpo y los hace insensibles. La lepra es una muerte progresiva del cuerpo. La lepra es despreciable, es repugnante. Los miembros se van literalmente pudriendo. Es despreciable, es repugnante, es incurable. Era incurable en ese tiempo. La lepra era incurable. La lepra hacía a un hombre que viviera fuera de la sociedad. Muy bien, usted está escuchando esto. Cualquiera sea su condición, usted mirar, hermano o predicador aquí, ¿cuál es la relación conmigo? Usted está predicando el Evangelio. Usted está hablando de un hombre leproso que viene a Jesús. ¿Cuál es la relación conmigo? La palabra de Dios dice que aquel que está sin Cristo está muerto en delitos y pecados. La palabra de Dios compara al leproso con la situación espiritual de todo aquel que está sin Cristo. De la cabeza hasta los pies no hay en él cosa sana, dice el profeta en relación a Israel. La lepra habla de una condición espiritual de aquel que está sin Cristo. Es incurable, es progresiva, es insensible. Usted no se da cuenta que sus miembros van muriendo. Así es el pecado. En la misma situación es el pecado. Esa es la mayor enfermedad que el hombre pueda tener. No es el mayor problema del hombre el dinero. No es la mayor asunto que tiene que solucionar la economía de la nación. Es el problema del alma. Es el problema del pecado. El pecado es repugnante a los ojos de Dios, porque Dios es santo. El pecado es algo que tú no puedes curar por ti mismo, como el leproso. Necesitas un Salvador. La lepra es progresiva en su avance en el cuerpo. El pecado está en la misma condición. Avanza y controla tu vida. Esa es la condición de aquel sin Cristo. Todos. La lepra no respeta clase social. La palabra de Dios dice que todos están bajo pecado. No hay ninguno que se escape, por cuanto todos pecaron y están todos destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede alcanzar la gloria de Dios. La lepra habla del pecado. La lepra habla de la condición sin Cristo. Si tú estás sin Cristo, esa es tu condición. Esa era mi condición. Cuando yo estoy predicando esto, estoy pensando de cómo era yo sin Cristo. Así me pone la palabra. La palabra de Dios a todos nos pone en el mismo lugar, en el mismo punto de partida. Todos pecadores, todos leprosos, no delante de la sociedad, delante de Dios. Y con la autoridad de la palabra de Dios te digo, escucha esta palabra y mira lo que hizo el leproso. Sigue el ejemplo del leproso. La Biblia nos dice aquí que el leproso vino a Jesús. Versículo 2. Y aquí vino un leproso. Qué precioso versículo. Vino un leproso y se postró ante él, ante Jesús. Ese es el Evangelio. Por eso que estamos haciendo este esfuerzo en predicar la palabra de Dios. Para que tú que estás escuchando este Evangelio, vengas a Jesús. No a una iglesia, no a una religión, a una persona, al Señor Jesucristo. A la persona gloriosa del Salvador. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Vino a Jesús. Si tú estás escuchando este mensaje donde quiera tú estés, ven a Jesús. Él dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí. El otro día estábamos estudiando en mi asamblea Juan capítulo 1, cuando los discípulos se encuentran, los primeros 4 discípulos encuentran al Señor Jesús. Entonces uno le dice a otro le dice, vengan, vengan, hemos hallado al Mesías. Y esa es la gran invitación. Vengan, vengan y vean.
Vengan y vean que aquí está el Salvador, el Señor Jesucristo. Qué precioso es el Evangelio. Qué tremenda responsabilidad tenemos todos los que anunciamos la palabra y qué grande este mensaje. Dice este hombre, dice aquí la palabra de Dios, que viene a Jesús, versículo 2, y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Miren ustedes, se postra ante el Señor. Y le dice, si quieres, puedes limpiarme. Él no duda del poder de Jesús. Él sabe que Jesús puede salvar. Lo que el leproso tiene temor aquí es si Jesús tiene la voluntad de querer salvarlo a él, de querer sanarlo a él. Porque él sabe que es un leproso. Él sabe que Jesús sabe que es un leproso y que está condenado por la ley. Señor, tú tienes el poder. Tú tienes el poder para salvarme. Pero realmente tú quieres. Señor, tú tienes el poder para salvarme. Y mire lo que dice el Señor. Qué preciosa esta palabra. Versículo 3. El versículo 3 nos habla del amor, de la compasión del Señor Jesucristo. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Jesús extendió la mano. El Señor Jesucristo podría haber usado su palabra y ese hombre hubiese sido sano. El acto de extender la mano hacia este hombre nos habla del poder de Jesús y nos habla del amor y de la compasión del Salvador en forma individual por este hombre. Esa es la idea del versículo. El versículo nos habla del poder de Jesús, pero al mismo tiempo de ese poder que está disponible para salvar a un hombre específico, al leproso. Y hoy quisiera anunciarte el Evangelio a ti donde estás en forma individual. El Señor conoce tu nombre. El que hizo las estrellas, que llama a las estrellas por nombre, el Señor conoce tu nombre. Y el Evangelio es este, que el Señor Jesucristo tiene poder para salvar porque Él murió en la cruz. Porque la lepra de mi pecado, la lepra de mi maldad, lo que era incurable para mí poder salvarme, al igual que este leproso. El Señor Jesucristo tomó mi pecado en la cruz. Porque Él vino. Cuando el Señor está caminando aquí en este lugar, Él está yendo a la cruz. Él está de camino a la cruz. Donde en la cruz el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, cargó el pecado de todos nosotros. No hay salvación sin la cruz. No hay mensaje del Evangelio sin la cruz. Les podría hablar de Belén en este momento. Les podría hablar de los Reyes Magos. Y sería un lindo mensaje. Pero eso no trae salvación. El Señor Jesús vino a Belén, nació en Belén. Porque era el primer momento en su escala hacia la cruz. Él está caminando a la cruz. Donde el Señor Jesucristo llevaría el pecado de todos los leprosos del mundo. De todos, llevaría la maldad, el pecado, con el peso que solo Dios puede pesar. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Que Dios, como Dios solo sabe pesar el pecado del mundo, mi pecado lo puso sobre su Hijo. Y al ponerlo sobre su Hijo en la cruz, lo castigó por nuestros pecados. No hay otro amor mayor que este. Yo les podría hablar del amor. Y tendría quizás millones, cientos de personas escuchando este mensaje, hablando del amor. ¿Por qué no hablamos del amor? Esa es la mayor expresión del amor. Es que el Señor Jesús se ofreció en la cruz por sus enemigos, por leprosos como nosotros, por hombres que eran ajenos a Él, que tenían un incurable pecado, que no se podían sanar por sí mismos. Esa es la mayor expresión del amor de Dios y del amor del Padre cuando Él castigó a su propio Hijo. Cuando Él derrama su sangre preciosa para limpiarnos de toda maldad, de todo pecado, para limpiar a todos los leprosos de este mundo, para dar salvación y vida eterna. Por eso que el Señor Jesucristo vino. Y ahora el Señor quiere que tú vengas a Él, al igual que el leproso. El Señor vino a Jesús. Y tú me preguntarás, ¿cómo puedo ir yo a Jesús? La palabra de Dios dice que Él está cercano al corazón contrito y humillado. Si tú te humillas delante de Dios, si tú reconoces tus pecados,
Si tú reconoces que eres un leproso, ¿se dieron cuenta? El leproso, para ir a Jesús, tenía que reconocer primero que era un leproso, primero que estaba perdido. El leproso podría estar aquí predicando el Evangelio y diciéndoles, yo fui a Jesús porque Él era mi única esperanza. Esta es mi última oportunidad. Cuando vio pasar a Jesús, lo vio como su única esperanza de salvación. Y les puedo decir que fue lo mismo que me ocurrió cuando acepté al Señor Jesús como Salvador. Él es mi única esperanza. Querido oyente que escuchas aquí en este lugar y que escucha en otros lugares, el Señor Jesús es el camino, el único camino, la única verdad y tu única esperanza. Él es el camino, la verdad y la vida. El Señor Jesús extiende su mano. Qué precioso el pasaje. Y le dice, quiero, sé limpio. Podríamos estar horas y horas meditando en este versículo y alabando a Dios. Y por eso que predicamos el Evangelio. Porque el Señor dijo, quiero. ¿Qué me gusta este pasaje? Qué precioso. El Señor dijo, quiero. Él quiere. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Él quiere que tú tengas salvación. Él es su corazón. Qué precioso el pasaje. Yo quiero. Él tiene poder y Él tiene su voluntad de salvar. Él la expresó cuando Él murió en la cruz, cuando Él resucita de los muertos. Él quiere. El Señor, y al instante, dice la palabra de Dios, al instante su lepra desapareció y nos habla del poder de Jesús. El leproso no tuvo que esperar. No tuvo que esperar 1 semana, 2 semanas. Fue instantáneo. Cuando tú crees en el Señor Jesucristo, la Biblia dice que uno pasa de muerte a vida, de las tinieblas al reino admirable de su Hijo. Cuando tú crees en el Señor Jesucristo, el Señor te da la potestad de ser llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios, en el mismo instante en que tú aceptas a Cristo como tu Salvador personal. Cuando tú confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios te levantó de los muertos, serás salvo al instante. Y el pecado y lo incurable de tu maldad, el Señor lo perdona. Y lo digo y lo decimos con la autoridad de la palabra de Dios. Este es el poder del Evangelio. Quiero. Él no quiere que tú mueras. Él no quiere. No quiero la muerte del que muere, dice el profeta. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Lo lamentable es que el hombre, escuchando el Evangelio, endurece su corazón y no presta atención a la palabra de Dios. Si tú estás escuchando este mensaje hoy, si tú estás oyendo la palabra de Dios, el Señor Jesús pasa de nuevo por este lugar, por este medio, y espera que tú le recibas como Salvador personal. Él quiere, Él puede, Él salva. ¿Qué acerca de ti? Al instante su lepra desapareció. Qué preciosa es la palabra de Dios. Nos habla del poder de Jesús. El versículo 4 dice así, termino. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Este versículo es tremendo. El Señor Jesús le dice una vez que este hombre que ha venido al Señor Jesucristo lleno de lepra, lleno de la repugnancia de su maldad. Los expertos nos dicen que quizás la voz de este hombre la estaba perdiendo, los ojos, sus vestidos. Llega al Señor y el Señor en su compasión no lo echa, no lo da. Ven otro día, el Señor es accesible, el Señor está disponible, el Rey de Gloria está cercano para este hombre y el Señor lo salva, el Señor muestra su poder. Él es el centro del Evangelio, el Señor Jesús. Su sangre es el medio para darnos perdón y pecado, para limpiarnos de toda maldad. Tú lo has escuchado. El leproso recibe el poder de Jesús y es sanado de su lepra. Y el Señor le dice,
No lo digas a nadie. Me gusta eso. Me gusta la humildad del Señor, el siervo de Jehová. No lo digas a nadie. Ve al sumo sacerdote. Muéstrate al sacerdote. Cumple lo que está en la ley. Entre paréntesis, la ley no hizo nada por este hombre. La ley de Moisés lo condenó. Pero el amor de Dios en el Señor Jesús lo salvó. La ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley lo condenó. La ley lo puso fuera de la ciudad. La ley lo hizo un extranjero en la ciudad. La ley lo declaró inmundo. La ley de Dios. Pero la gracia del Señor Jesús lo salvó. Qué precioso. Cuando él entonces va al sacerdote, el sacerdote lo iba a ver sano, iba a testificar que este hombre estaba sano. Y entonces el Señor le dice, para testimonio a ellos. La idea aquí es esta. Cuando el sumo sacerdote, Israel, Jerusalén, los religiosos de la época, vieran a este hombre leproso sano, no tendrían ninguna excusa de que entre ellos estaba el Mesías. Sería un testimonio porque ellos sabían que la credencial del Mesías era sanar leprosos, ciegos, levantar muertos, predicar el evangelio a los pobres. El Señor le dijo, esto será un testimonio para ellos. En otras palabras, ellos no tendrían ninguna excusa de que el Señor estaba allí, porque el Señor estaba haciendo milagros propios de un Mesías. Querido oyente, que escuches esta palabra, en cualquier lugar donde tú estés, habiendo escuchado este mensaje, tú no tienes excusa. Tú has escuchado la palabra de Dios. Tú has escuchado que el leproso habla del pecado, de una enfermedad incurable. Imagínense hoy en el mundo. El mundo trata de encontrar sanidad para este coronavirus. Aún no tenemos ni vacuna. Es incurable. Llegará el momento en que encontrarán probablemente una vacuna. Pero hay una enfermedad mayor que la que estamos experimentando. Y es la enfermedad del alma, el pecado, delante de los ojos de Dios. Has visto que el leproso fue a Jesús. No le llevó dinero a Jesús. No podía hacer nada para ser salvo, solo ir a Jesús y creer en el poder sanador del Señor Jesús. Has escuchado esto y has escuchado que el único que puede salvar es aquel que murió en la cruz, derramó su sangre preciosa. No hay otro que a quien el Padre haya dicho, y esto es potente, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. El apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y créanme, no me avergüenzo de estar aquí frente a ustedes y decirles que el único que tiene poder para salvar es aquel que nació en Belén, que vivió en Nazaret, que caminó en este mundo sin pecado, sin maldad, que fue a la cruz de vergüenza, que derramó su sangre preciosa, que resucitó de los muertos, y ahora está sentado en la gloria. Si Él está sentado en la gloria, es garantía de que este mensaje da vida eterna. Cree en el Señor Jesús. Ven a Jesús. Ven al Señor Jesús como el leproso. En Él solo hay salvación. En Él solo hay salvación. No tienes excusa. Como aquellos religiosos cuando vieron al leproso venir. No tienes excusa. Cree en aquel que tiene un amor, una compasión, un amor ilimitado. El amor de Cristo nos constriñe, dice el apóstol, pensando esto, que uno murió por todos. Este es el amor más grande. Recibe al Señor Jesús como tu único Salvador personal. Que el Señor bendiga su palabra y la honra y la gloria sean solo para Él.